Esta es la mansión donde se instaló el dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, sobre la calle España en Asunción, Paraguay. Desde su llegada, el dictador se dedicó a comprar múltiples propiedades y a concretar negocios. Solía desplazarse en un carro Mercedes-Benz color blanco. Acompáñanos a revivir este recorrido que hizo esta mañana Somoza sin pensar que jamás llegaría a su destino. El grupo de atacantes fue liderado por Enrique Gorriarán Merlo, todos argentinos. Los primeros en llegar a Asunción fueron Manuel Bernstein y una mujer en febrero de 1980. 2 meses después llegaron Hugo Irurzun y Claudia Lareu, y a finales de ese mismo mes arribó Gorriarán Merlo con otra mujer, y posteriormente vino Roberto Sánchez y el resto del comando. Para encontrar la casa donde vivía Somoza, una de las mujeres del comando tomó un taxi, le pidió al conductor que la llevara a una peluquería que quedaba a una cuadra de la mansión del dictador. El taxista desconocía dónde quedaba la residencia, por lo que se detuvo a preguntar en una comisaría policial, y un agente le indicó que queda en la Avenida España. El grupo encontró una casa a pocas cuadras de la mansión de Somoza y ahí instalaron su centro de operaciones, donde ahora funciona el establecimiento comercial. Para asegurar la discreción al alquiler, los argentinos le dijeron al dueño de la residencia que la necesitaban para preparar la llegada del cantante español Julio Iglesias. Todo iba saliendo a como lo habían planeado y por fin estaban muy cerca de Somoza, sin que éste lo sospechara. Aquí empezó a cuajarse el plan. Los argentinos comenzaron a rondar esta calle y Roberto Sánchez logró identificar a Somoza, quien siempre iba a bordo de un Mercedes-Benz. Contrataron a un hombre que tenía un kiosco en la esquina de la casa de Somoza para que diera la señal cuando saliera el dictador. Los días pasaron y el destino de Somoza ya estaba trazado. Fue así como el 17 de septiembre de 1980, el informante del kiosco dio la señal a través de un intercomunicador. Blanco, blanco, indicando así el color del vehículo en el que viajaba el dictador. Era el mensaje que los argentinos esperaban para ejecutar su plan maestro. Precisamente frente a la casa que alquilaban los atacantes fue donde decidieron preparar la emboscada. El dictador se desplazaba sobre la calle España hacia el centro de Asunción. Desde aquí lo estaban esperando con una bazuca, el arma perfecta para detener un carro blindado. Pero, según relatos de los mismos terroristas, el arma falló. Al fallar el lanzacohetes, Gorriarán Merlo y Roberto Sánchez abrieron fuego con sus armas. Habían bloqueado el tránsito y el Mercedes-Benz no tenía salida. El que estaba a cargo del cohete era Irurzun, quien se lanzó al suelo para acomodar la bazuca e intentar disparar por segunda vez. Los guardaespaldas del dictador se bajaron y los atacantes empezaron a dispararles. Según una entrevista de Enrique Gorriarán Merlo con el medio El País, contó que sin municiones regresó a la casa en busca de su ametralladora. En tanto, Sánchez se había quedado en un intercambio de fuego con los guardaespaldas. En segundos, Gorriarán Merlo salió de la casa y vio que Hugo Irurzun ya tenía listo el cohete. El tiempo apremiaba y a toda prisa disparó con la bazuca en dirección al vehículo donde se hallaba el dictador Somoza, provocando la destrucción del carro. Y cuando veo que ya le tiene que disparar, siento un ruido atrás y veo que no dispara. Entonces me doy vuelta y lo veo a él que está en el suelo sacando un cohete y colocando otro, porque teníamos solamente 2 cohetes de eso. Falla eso, Roberto corta el tráfico y Somoza, queda el auto de Somoza justo enfrente mío, a 3 metros mío. Entonces yo tenía un fusil M16. Entonces me encuentro ante esa situación y yo tiro sobre él, ¿no? Tiro todo el cargador, eran 30 disparos sobre el chofer. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy tirando, la guardia se baja del auto, se pone en una tapia que dividía con la casa vecina y nos comienza a tirar a Santiago y a mí, pero a 5 metros, ¿no? Y en ese momento el que nos salva la vida a los dos es Roberto Sánchez, porque él desde la camioneta se coloca detrás de la camioneta y dispara sobre la guardia con un FAL.
Cuando él dispara con el FAL, levanta varios ladrillos donde estaba la guardia y la guardia ahí se tira al piso porque además yo ya no tenía munición. Y cuando nosotros vamos a la puerta del auto de Somoza, no sé por qué razón, que estaba parado frente a la puerta de la casa, avanza un poquito así y queda contra la vereda a la altura del garaje de la casa, entre la camioneta y la puerta de la casa. Y entonces yo le voy a decir a Santiago que tire con el cohete, con el RPG-7, y antes que yo le diga que tire, él ya tira. Y ahí, lógicamente le dan. Didona Sanson, la compañera de vida de Somoza, no podía creer lo que acontecía y corrió despavorida en medio del gentío para cerciorarse de lo que había pasado. «General, general, ¿qué le hicieron al general?», gritaba desconsolada. «Él no puede estar muerto», repetía la mujer. A Irurzun lo capturó la policía de Paraguay y Goriarán Merlun regresó a Nicaragua 13 días después del asesinato de Somoza. ¿Qué significó este atentado para la vida del pueblo paraguayo? Podemos citar algunas cuestiones. Por un lado, la persecución a opositores políticos del régimen de Alfredo Stroessner, significó el rastrillaje en las casas, principalmente en la ciudad de Asunción, en búsqueda de los causantes de este atentado. También significó el cierre de las fronteras paraguayas con otros países y con el mundo, y también los parones policiales que se ejecutaron principalmente en las carreteras que se dirigían a ciudades como Encarnación y Puerto Presidente Stroessner, hoy conocida como Ciudad del Este. Pero no es un dato menor de estas ciudades, porque estas ciudades son ciudades de frontera con Argentina y con Brasil. También significó la vulnerabilidad del gobierno de Alfredo Stroessner, que hasta ese momento se jactaba de que vivían en un país seguro y que estos hechos no podían y no ocurrían, y para desgracia del gobierno, esto se produjo en la zona militar de aquellos años de la década de los 80. Este asesinato se ejecutó frente a las narices del dictador paraguayo Alfredo Stroessner. En Nicaragua todavía los tiempos estaban bien inestables cuando asesinaron a Somoza. Las consecuencias en Nicaragua fueron muy raras, en el sentido de que era obvio de que los tentáculos del nuevo gobierno, de estos revolucionarios, estos armados que se habían tomado el país, los tentáculos llegaban hasta Paraguay. O sea, que a Somoza lo hayan encontrado a donde estaba, que Somoza era invencible. Entonces fue como un shock, creo. O sea, yo estaba muy chiquita, ¿no? Pero sí recuerdo mucho de que solo de eso se hablaba. Solo de eso se hablaba. Y la gran pregunta era, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron? O sea, porque fue un operativo, obviamente, pues muy bien planeado y bajo las narices de otro dictador, en que en ese entonces era el pipe de Somoza, que era Stroessner. Entonces, todo el mundo pensaba que Somoza había encontrado su guarida, pero los tentáculos del Frente Sandinista llegaron hasta Asunción, y eso fue una noticia enorme en aquel entonces, y la verdad es que impresionó o sea, todo el mundo estaba muy impresionado, ya queda para bien o para mal, pero el Frente Sandinista estableció de que era una fuerza a la que no se le podía escapar. En aquel entonces, muchos nicaragüenses celebraron la muerte de Anastasio Somoza Debayle, considerando que las dictaduras en Nicaragua ya eran parte del pasado. Pero la historia se encargó en demostrar que estaban equivocados, porque 44 años después, Nicaragua se encuentra bajo una dictadura que, a juicio de las personas que vivieron ambas, esta es peor que la de Somoza.